¿Qué es lo que define el mañana de la neurología? En Alade Podcast no solo hacemos preguntas, conectamos con las mentes que están dando las respuestas. Desde el laboratorio hasta la academia, exploramos la epilepsia a través de los líderes que mueven a Latinoamérica. Rompemos el silencio, elevamos la ciencia. Esto es Alade Podcast. Hoy tengo el privilegio de conversar con uno de los referentes más importantes de la neurología pediátrica y epileptología en nuestra región. El doctor Jaime Carrizosa es neurólogo pediatra, profesor de la Universidad de Antioquia, investigador y uno de los líderes académicos que más ha contribuido al desarrollo de la epilepsia infantil en Latinoamérica. Durante décadas ha acompañado a miles de niños y sus familias. Ha formado generaciones de neurólogos pediatras y ha participado activamente en el desarrollo científico de nuestra región a través de la Liga Internacional. Su trabajo ha combinado la investigación, la docencia y la atención clínica, pero quienes lo conocen coinciden en que su mayor aporte ha sido recordar que la medicina solo tiene sentido cuando la ciencia y el humanismo caminan de la mano. Doctor Jaime, bienvenido a Alade Podcast. Es un verdadero honor tenerlo con nosotros. Entonces, Jaime, muchas gracias por estar en este espacio y gracias por contarnos tu historia. Para comenzar, nos gustaría saber quién eres y por qué estás acá. Bueno, yo soy Jaime Carrizosa, soy neurólogo infantil, ¿cierto? Hice mi estudio en Santiago de Chile, en la Universidad de Chile, y de ahí pienso que salió toda esta afición sobre la epilepsia. Entiendo. Tuve la fortuna de que mi tutor fuera alumno de Dieter Jans, ¿cierto? Epilepsia mioclónica juvenil. Y Marcelo de Vilat fue el que me inculcó en gran parte, digamos, toda esta afición y curiosidad con la epilepsia. Y diría que es por esa razón por la que ando metido en todo este rollo de la epileptología. Excelente, pero regresémonos un poco más hacia el pasado y cuéntanos cómo nació tu interés por la medicina y qué lo llevó luego a la neurología infantil. A la medicina desde muy pequeño, siempre la curiosidad de saber cómo funcionaba el cuerpo, por qué funcionaba, ¿cierto? Cuál era la parte como muy biológica, medio bioquímica, anatómica, toda esta parte como una curiosidad gigantesca, siempre me fascinó esa parte. Y, Por la complejidad del cuerpo. La complejidad y el equilibrio. Y el ¿cierto? equilibrio, El equilibrio del cuerpo y de la interacción, ¿cierto? Entonces, o sea, no solamente es la parte de estructura anatómica como tal, sino la que hay detrás de cómo se logra ese equilibrio en el funcionamiento. Y por supuesto, después por qué ocurre el desequilibrio y cómo restaurar ese desequilibrio. Interesante, interesante. Sí, eso es por esa razón, digamos, en la inclinación de médicos. No tengo una familia de médicos, realmente tengo solo un tío referente como médico, pero no fue esa parte, la gran mayoría son educadores. ¿Y en qué momento aparece la epilepsia como un campo que empieza a capturar tu atención profesional? Yo pienso que fue mucho más en el estudio de la neurología pediátrica, ¿ya? No fue una cuestión como de buscada como tal, sino por el encuentro que de este tutor, ¿cierto? De Marcelo de Vilar. Que fue como tu maestro. Un referente en América Latina de la epileptología. Él fue el que organizó el primer Congreso Latinoamericano de Epilepsia. Él fue el gestor en gran parte Chileno, me dices. Chileno, sí, de la Declaración de Santiago. Ahí tenemos una foto donde está él, Peter Wolf y yo escribiendo la Declaración de Santiago en el primer Congreso Latinoamericano de Epilepsia. Interesante, y mira que de eso se trata estos espacios. A veces la historia no escrita se va pasando y lo que queremos rescatar con estos podcasts es como capturar la tradición oral de tantos que han pasado por estas posiciones de liderazgo y tratar de rescatar esos momentos históricos que son tan importantes y esos maestros que a veces nosotros, yo no seré tan nueva generación, pero probablemente no los tengo tan identificados, entonces es absolutamente valioso lo que nos cuentas y encontraste neurología infantil.
como dijiste, empieza a capturar tu atención profesional y ese aspecto yo siempre te he visto muy humano, ¿no? Muy, muy cercano. Ese aspecto también quisiera que nos contaras un poco cómo te conecta la neurología infantil con lo que tú eres. Bien, yo creo que eso también viene inculcado también por el maestro y la escuela donde me formé. Yo pienso que la enfermedad, independientemente de que sea epilepsia, eso inicia una vez el paciente sale del consultorio. Y en el momento del consultorio son 30, 40 minutos, una hora. Pero el día a día no es eso, ¿cierto? Es lo que se vive en el día a día. Lo que nosotros hacemos es una parte de restaurar ese equilibrio consigo mismo y con la interacción con los demás, tratar de restaurar. Pero esa parte la hace él, es la que vive en su casa, con sus amigos, con su colegio, con el trabajo, con lo que fuera, ¿cierto? Y esa parte muchas veces es más relevante que lo que estamos haciendo nosotros, Excelente. ¿cierto? Nosotros, listo, tratamos de procurar que no tenga crisis, de que no tenga efectos secundarios con la medicación, ¿cierto? Pero a pesar de lograr a veces eso, ¿cierto? Su día a día puede ser miserable, solo por tener la concepción de que tengo una enfermedad que es estigmatizante y que me genera una cantidad de barreras, ¿cierto? Lo develo, no lo develo, lo oculto o no, se lo digo a los profesores o no, se lo digo a mis amigos o no, se lo digo a la novia o escojo novia o no. Grandes ¿cierto? preguntas, ¿no? Y cómo va a ser la respuesta de esas personas cuando me enfrento develándolos, ¿cierto? Frente a todas las otras posibles opciones y restricciones que me pueda colocar la sociedad, ¿cierto? Puedo conducir, no puedo conducir, puedo optar a determinada carrera, sí o no. En la entrevista a la universidad me van a frenar o no por tener epilepsia, independientemente de qué carrera tome, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la respuesta que la sociedad me da? Y puedo tener la epilepsia controlada. Excelente. ¿Ah? En ese contraste de contacto con los pacientes, de curiosidad científica, ¿cómo contrasta y cómo entra la vocación docente? En principio yo pienso que todos los médicos somos educadores. Si no, tal vez su trabajo queda como a la mitad, ¿no? Tú debes saber explicar qué enfermedad tiene, por qué la tiene, si es que es posible hacer eso, y cómo se puede lograr controlar y manejar. Entonces, esa parte es importante. Y creo que la vocación docente es un llamado. Yo tengo claro el día en que dije, yo voy a ser docente. No me Parémonos voy en ese día. no, estaba caminando en el San Vicente de Paúl, en el hospital, En ¿cierto? Medellín. En Medellín. Y decía, bueno, tengo la opción de ser un médico dedicado a la asistencia, ¿cierto? De solo ver pacientes y hacer rondas hospitalarias y etcétera. O tengo la opción de acompañar en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado, ¿cierto? Y, o sea, fue como un enlightenment, ¿cierto? Un rayo de luz y Conectó. dice, hey, esto es acá. No me veo sentado en la clínica viendo pacientes mañana, tarde y noche, no, sino me veo permanentemente con estudiantes. Probablemente porque vengo también de una familia de docentes, uno, ¿ya? Wow. Y lo otro, porque es un homenaje que uno debe hacerle también a sus profesores, ¿cierto? Pienso que contribuir en la transformación de los jóvenes que entran y por primera vez sacan un reflejo, ven un fondo de ojo y ven su cara de asombro y dicen, Sí. wow, lo logré. Yo creo que es Te algo con lo que conecta. disfruto mucho, me gusta, ¿cierto? Qué Y que te chévere. mantiene también muy, te obliga a estar actualizado, ¿cierto? No puedes salir con un chorro de babas con los estudiantes ni de pregrado ni de posgrado, ¿cierto? Son niveles diferentes, ¿cierto? Pero tienes que estar al tanto. Excelente. Jaime, ¿qué es el legado para ti? Sí, la satisfacción, pienso yo que el legado personal, digamos, en ese sentido, la satisfacción en poder contribuir en la formación de colegas, ¿ya? Y que ojalá los colegas superen mucho las barreras que uno pudo haber tenido. Creo que es una parte que lo puede a uno enorgullecer enormemente, ¿cierto? Al regresar de Chile, neurólogos infantiles no cabían en las dos manos crear un programa de neurología infantil para que
las nuevas generaciones no necesariamente tuvieran que emigrar es importante. Ver que muchos de ellos no se están dedicando solo a la neurología pediátrica en general, sino que hacen neonatos, metabólicas, neuromuscular, ¿cierto? Epilepsia, comportamiento, es bastante enriquecedor. Y creo que los mayores beneficiados en eso pues, son nuestros pacientes, De acuerdo. ¿cierto? Son ya nuestra sociedad. Y yo creo que eso es invaluable, ¿no? Además que la epilepsia en niños no afecta solamente al paciente, sino a la familia, a la escuela, al Claro. desarrollo integral. ¿Cómo ha aprendido a mirar la epilepsia infantil más allá de la crisis? Pues cada vez me sorprendo más, ¿cierto? Y lo tienen claramente establecidos quizás más los sociólogos que nosotros, ¿cierto? Los sociólogos desde la década del 70 y el 80 han hecho estudios y lo hacen los ingleses y los americanos, ¿ya? Si tú lees la literatura, tú colocas disease, illness y sickness como si fueran sinónimos, ¿ya? Y no lo es. Disease, enfermedad, es todo el componente biomédico, el cual somos expertos y es lo que debemos hacer, ¿ya? El illness es mi actitud frente a la enfermedad, cómo la enfrento, o la epilepsia no me detiene, como es el lema, ¿cierto? O esta epilepsia me derrumba y me cierra las cosas. Es una cuestión actitudinal y no necesariamente de psicopatología. No solamente es mi forma de adaptación a la enfermedad y no el enfoque psicológico que tenemos muchas veces, que es, tiene depresión, ansiedad o lo que fuera, no, sino es la capacidad de adaptación. Y sickness es el componente social, cómo me comporto frente a la sociedad y cómo la sociedad se comporta con mi enfermedad, ¿ya? De acuerdo. Esa parte existe en todos los lugares, no es igual, no es el mismo equilibrio, ¿cierto? Y cada una tiene una influencia diferente en el desarrollo de mi vida al día a día. En la persona con epilepsia negocia su día. ¿A qué horas me levanto? ¿Cómo me levanto? ¿Espero que me den las mioclonías o no? ¿Subo escala sin que haya nadie detrás de mí o no? ¿Dónde ubico mi cama? ¿Cierto? Interesante. ¿Ya? Entonces, Un montón de cosas que no pensamos habitualmente. sí, y a veces cede con frecuencia su independencia y su autonomía. Y no solamente él se adapta, sino se adapta, digamos, la familia, ¿cierto? En eso lo empecé a vivir mucho más cuando empecé a visitar, y durante el doctorado empecé a visitar casas de familias con epilepsia, ¿cierto? Y ver cómo es esa situación que va más allá de la crisis. Interesantísimo. Y haciendo contraste con eso, ¿cuáles crees que son los retos principales que enfrentan los niños con epilepsia en Latinoamérica? Los retos van en las tres áreas, ¿cierto? Uno, no tenemos suficiente acceso a la formación. Agarremos el ejemplo de Colombia. 56, 58 facultades de medicina. Menos de la mitad hacen neurología y lo que ven de neurología muchas veces es en clases de medicina interna. ¿Ya? En pediatría, neurología pediátrica es mucho menos de la mitad de neurología de adultos. Qué Epilepsia difícil. son 2 a 4 horas, si acaso, en toda su forma. Una buena clase en la que pudieron estar dormidos. Exactamente. Listo. Entonces, tenemos una brecha enorme en formación de pre y posgrado en ese sentido, Duro. siendo una prioridad de salud pública, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, deberíamos hacer un énfasis muy grande en ese sentido. Entonces, la brecha diagnóstica terapéutica sigue siendo un desafío grande en ciudades y en el campo, mucho más en el campo, pero en ciudades muy grandes. De acuerdo. Lo otro es el desafío de empoderamiento frente a su enfermedad y de aceptación en la sociedad, ¿cierto? Muchas veces, vuelvo y repito, podemos tener el paciente cognitivamente bien, con su epilepsia controlada, pero con pérdida de oportunidades en escolarización, en actividades del día a día, como actividades deportivas, salidas, juego, recreación, todo, y en posibilidad de estudio en educación superior, ya sea un oficio, una técnica, tecnología o profesión. Se cierran las oportunidades y posteriormente el subempleo que pueden tener. O sea que seguimos teniendo unas brechas enormes en el conocimiento y en la aceptación de los acuerdo. pacientes. Bueno, y eso conecta con educación. Por Que supuesto. debe aprender un joven neurólogo, neuropediatra, epileptólogo, que no siempre está en los libros.
Además de lo que acabas de estructurar, que claramente es una urgencia manifiesta y es también el porqué de muchas cosas de las que hacemos. Que detrás de un niño con epilepsia está la familia, con frecuencia un cuidador que también cede gran parte de su tiempo y a veces su profesión por estar con el niño y más en epilepsias complejas y con múltiples comorbilidades. Y el entorno, ¿cierto? O sea, el colegio, amigos, todo eso. Y que sobre ello deberíamos tener algún tipo de orientación, ¿ya? Te doy la anécdota. Estuve viendo pacientes en Puerto de Río durante 10 años y un sábado en la mañana de dos veredas diferentes veo dos niños, nada que ver entre ellos, con ausencias, coincidencialmente el mismo día. Hiperventilación, ausencias, diagnóstico hecho, ácido valproico, controla los 2 meses, le explico a los padres, cierto, que tienen una epilepsia de ausencias y que con el medicamento les debe ir bien. Los controla los 2 meses, bien, les pregunto a los papás, ¿han vuelto a tener ausencias? No. Los pongo a hiperventilar, 3 minutos, cero ausencias. Ok, bien, perfecto, ganado el punto. Ya, listo. Hey, ¿cómo va el colegio? Doctor, no van al colegio. ¿Por qué? Es que usted nos dijo que tienen epilepsia y eso es muy malo. My God. ¿Ya? Dios. Entonces, dice uno, juepucha, Hay algo muy mal. hay algo muy mal. Si no logro restablecer el equilibrio consigo mismo y con su entorno, de pronto no estoy haciendo nada. Y de pronto estoy contribuyendo a que sea peor. ¿Ya? Y esa parte es clave. Por eso te digo, la epilepsia empieza después de que salen del consultorio. Contigo están 30 minutos, 1 hora máximo. En las otras 24 horas, día a día hasta el siguiente control, es otra historia. Te cuento una anécdota también. Ayer hablamos de inteligencia artificial en una conferencia que yo estaba dando y mi frase fue esa. La epilepsia comienza una vez salen del consultorio, porque es cuando ven el papel en la mano y decimos, "Ah, ¿qué fue lo que me dijo el doctor?". Pero bueno, contrastando eso, tú tienes una gran sensibilidad, siempre he apreciado y te lo digo, eso de ti, eres de esas personas que siento que está muy conectada con la realidad, si se puede decir así, porque es que a veces disgregamos la academia de la realidad y creo que eso es difícil. ¿Cómo enseñamos a que los jóvenes tengan esa integración entre ciencia, criterio clínico y sensibilidad humana? Yo creo que uno es reconocer al estudiante inclusive de dónde viene, ¿cierto? Y cuáles son sus necesidades y por qué estudió medicina. El por qué. Listo, el por qué. Listo, lo que estamos estás hablando, ¿cierto? Ok. Eso también le da como, wow, soy alguien en el mundo y por qué estoy en el mundo, ¿cierto? Y haciendo qué. Listo. ¿Y cuál es su proyección y futuro? Y de que la medicina, ¿cierto? Es un arte, pues, digámoslo así, sí, es un arte y ahí Gadamer, el fenomenólogo, lo describe, es un arte donde vos no tenés la obra artística hecha, ¿cierto? Pero el arte consiste en buscar ese equilibrio. Y eso requiere, por supuesto, comunicación, capacidad de escuchar al paciente, de saber qué es lo que más le preocupa y cómo solucionar eso que más le preocupa, que con frecuencia no necesariamente es la crisis. Puedo seguir nadando, puedo ir al colegio, me dan permiso para ahora ir a una fiesta, cosas de esas, ¿cierto? Puedo estudiar. Si eso no lo tienes claro, de pronto no le estás solucionando las cosas a tu paciente. Puede ser muy bueno desde el punto de vista académico y desde el punto de vista disciplinar, ¿cierto? Pero si no logras, y de pronto no tienes la solución, pero sí sabes quién la puede tener, lo puedes derivar. Creo que eso es muy importante, centrarse en la necesidad del paciente, no en tu necesidad y en tu prestigio, ¿cierto? Como profesional. ¿Ya? ¡Qué duro! Sí, Requiere un grado de introspección altísima. Claro, pues es el centro, es la razón exacto, de ser. Exacto. ¿Cierto? Me explico. Yo pienso que el médico y el que decidió estudiar medicina, y quiero pensarlo así, tiene una vocación altruista que muchas otras profesiones no lo tienen, que es trabajar en el dolor del otro, el dolor físico, mental y probablemente espiritual del otro, ¿cierto? ¿Ya? Eso no necesariamente lo tienen los demás, ¿bien? Pero eso te hace una persona
selecta que debe manejar eso sin derrumbarte en tu integridad y saber orientar hacia dónde vas. Claro. ¿Ya? Si eso lo tienen consciente la gran mayoría de profesionales en medicina, yo creo que van a ser buenos médicos y van a saber hacia dónde van. De lo contrario, ese de puede lo que no sea el contrario, camino y hay otras opciones. Sí, ya, estás colocando, es tu prioridad, Exacto. ¿cierto? Tu prioridad como si fuera, ok, yo soy el que sé y usted me obedece. De acuerdo. ¿Ya? Es un cambio de paradigma inclusive en la Interesante, formación. sí, ¿Ya? interesantísimo. Bueno, y siguiendo ese hilo, LACE, ALADE, ILAE, ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Uno, a ver, la ILAE te permite ver que... Dije varias cosas, Sí. nos escucha gente de todo Latam, Claro. ya hemos visto, entonces toca Entonces, explicarles un poco. tiene que ver fundamentalmente con identidad latinoamericana. El primer congreso latinoamericano de epilepsia se hizo en Santiago de Chile, por fuera de lo que era la ILAE. ¿Ya? Y Interesante. después hubo una convocatoria ahí, asistieron alrededor de 200 personas y fue como el primer congreso. Y llegó Leila y llega y dice, oye, un momentico, ¿ustedes qué están haciendo por allá solos? ¿Por qué no se nos pegan? Y todas las cosas. Era el Congreso Panamericano de Epilepsia, que era en conjunto Sí. con Canadá y Estados Unidos, ¿cierto? Ok. Y empezamos a identificar problemas comunes, ¿cierto? Que es medio obvio, pero empieza a generarse también una identidad. Hey, nosotros somos diferentes a los americanos, somos diferentes a los europeos. Listo, tratemos de buscar nuestra identidad. Eso empieza con esa parte de ser una región. ¿Listo? Entiendo. Ok, después llega LACE y LACE es cómo romper aquellas barreras que hay entre los que hacen ciencias básicas y los que hacemos ciencias clínicas, ¿cierto? Cómo romper esos lenguajes, cómo reconocernos entre nosotros mismos, ¿cierto? Cómo buscar soluciones conversando. Tengo este problema desde la clínica, ¿cómo me lo puedes ayudar a resolver o a explicar desde las ciencias básicas? O cómo un resultado de las ciencias básicas lo podría trasladar eventualmente a la clínica, ¿cierto? ¿Cuál es la evidencia como tal? Y eso requiere una identidad de vernos de que tenemos gente muy capacitada, investigadores clínicos, sociales y de básicas muy grandes, que por ser latinos y por no creerles mucho, los dejamos a un lado. Increíble, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces le creemos porque es un americano, porque es un europeo, porque eventualmente es un asiático, ¿cierto? Nosotros creo que LACE lo que hace es romper ese tipo de barreras, empezar a reconocernos como centros y fortalecer ese tipo de alianzas que pueden ser así, individuales o grupales, o de reuniones en congresos, o generar preguntas de investigación, etcétera, y que crea posibilidad de migración, de mirarse, de escribir, compartir, ¿cierto? Entre nosotros mismos, ¿bien? Y yo creo que esa semilla está, hay que mantenerla. Algo así lo que decían los políticos, ¿no? Sur-sur y no solo sur-norte como Sí, tal, ¿ya? sur-sur. Obviamente, eso no excluye los otros, pero sí debe generar una identidad de que tenemos un talento y de que debemos confiar en nuestro talento y promover y propulsar ese tipo de talento, ¿ya? Y romper ese tipo de barreras de nuestros propios problemas. Esperemos a que los otros que de pronto no tienen esos problemas nos los vengan a solucionar. Y eso va un poco también conectado con por qué investigar, ¿no? Claro. La necesidad que tenemos de hacerlo desde nuestra propia visión del mundo y de nuestro mundo. Claro. Y de tu contexto particular. Somos países muy heterogéneos. Muy ¿cierto? heterogéneos. Con lugares que no tienen nada que envidiarle a un país europeo en recursos tecnológicos y de conocimiento. Y por supuesto, lugares no muy lejos de esas ciudades y de esos centros donde no hay absolutamente nada y la realidad es de la extrema pobreza y de no tener oportunidades, ¿no? Y o sea, tenemos unas disparidades muy grandes y un desafío de poderle llegar a todos. Jaime, ¿qué consejo le daría a ese residente que está iniciando de por qué dedicarse a lo que se va a dedicar y por qué darle una mirada a la epilepsia? Yo le trataría de aplicar una frase de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel de España. ¿Listo?
Él escribió un libro que se llama La vida vista desde los 80 años. Es un libro muy aburridor, pues, de cómo él De va cogerlo perdiendo despacio. habilidades y cómo sus órganos se van Wow. deteriorando y todo. Pero hay una frase ahí que a mí me tocó. La vejez empieza cuando pierdes la capacidad de asombro. Mm. Y hay jóvenes viejos y hay viejos muy jóvenes. La recomendación es, pilas, el día en que usted pierda la capacidad de asombro, desde lo más pequeño, de que lo puedas ver, ¿cierto? Del sonido del agua, de lo que fuera, de lo que estás haciendo con tu paciente, ten cuidado, ten cuidado. Es una señal importante. Estás haciendo algo que no te gusta. No es el lugar. No es el lugar. Ahí, yo creo que es, ok, fíjate permanentemente si te sigues asombrando con lo que estás haciendo. Si te sigues asombrando en el día a día con lo que estás haciendo, estás bien. ¿Ya? ¿Cómo imagina el futuro de la epilepsia en Latinoamérica en los próximos 10 años? Yo lo imagino con una capacidad de desarrollo importante, con unos desafíos grandes, pero creo en las nuevas generaciones que, primero, tienen una fuerza de trabajo mucho más amplia, tienen más oportunidades, tienen posibilidad de conexión lejos, mucho más grandes Claro. que las que teníamos, y por lo tanto un potencial de desarrollo enorme. Dijo Juan Listo. Carlos allá en la charla, no hay que ir a Telecom a llamar. Exactamente, no hay que ir lejos a llamar y todo. El conocimiento está en tus manos, la posibilidad de conectarte con el otro está en tus manos. Es la decisión tuya si tomas eso o no lo tomas. Y eso en beneficio de todos. Entonces veo enormes posibilidades de ir reduciendo progresivamente las brechas en el conocimiento, en la formación, en la educación, en el diagnóstico y en el tratamiento. Jaime, si pudiera dejar un mensaje final a los médicos, pacientes, familiares, ahí hay un grupo grande, ¿cuál sería? Yo creo que lo que hemos reiterado acá, ¿cierto? La epilepsia empieza después de salir del consultorio. Pilas, indague por eso, fíjese ahí. Hay mucho más detrás de un diagnóstico y de un tratamiento. Hay Excelente, mucho más. excelente. Recomiéndame un libro que te haya marcado. Uy, ha sido tantos. Colocaría de Benjamín Labatut, me marcó el libro Un verdor terrible. Verdor terrible es sobre los físicos, ¿cierto? De principios del siglo pasado, cómo tienen esa pulsión por generar el conocimiento independientemente de la adversidad personal, enfermedad, guerras, etcétera, con un propósito de la ciencia por sí, de la curiosidad personal, pero también, como diría yo, que en gran parte del bien común. Un maestro que recuerde con gratitud. Uy, mi profesor Marcelo de Vilat. Una palabra que asocie con infancia. Creatividad. Una idea que quisiera que los médicos jamás olvidaran. La enfermedad es el día a día, no es lo de tu consulta. Increíble. Bueno, pues Jaime, gracias por este espacio. La epilepsia nos recuerda no solamente que es una enfermedad entre tantas otras, sino que nos conecta con mucho más historias que hacen que uno a veces ponga su mirada un poco más y de pronto nos haya inclinado a mirarlo un poco más de cerca a muchos que giramos alrededor de estos pacientes. La trayectoria de Jaime nos invita claramente a que de pronto seamos más sensibles, más curiosos. Miremos también el paciente y el núcleo paciente, familia y ambiente desde una perspectiva diferente. Así que gracias por este espacio. No, gracias a vos, Iván, por toda esta iniciativa. Me parece sensacional dejar un tipo de huella y legado de vernos, ¿no? Sí, Vernos, y de pronto de contar un poco, yo lo he dicho varias veces, es ver más un poquito más allá de lo que vemos en los congresos, en una charla, en una conferencia, y gracias por lo que contaste y pues a los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en la edad de podcast y nos seguimos escuchando luego. La conversación no termina aquí. La investigación avanza y tú eres parte de ella. Síguenos para dominar las últimas actualizaciones de la epilepsia. Esto es ALADE Podcast. Hasta un próximo episodio.